¿Cuántos amamos a Dios con nuestro corazón? How many of us love God with all our hearts? ¿Cuántos sabemos How many of us know que Jesús vino a la tierra that Jesus came to earth a reescribir tu historia? to rewrite your story? Porque usted sabe algo, Because you want to know something. todos tenemos una historia, We all have a story. todos representamos una historia, We all represent a story. todos tenemos un comienzo de la historia, We all have a beginning, pero también tenemos un final de la historia. but we also have an end. Muchos de nosotros, Many of us, quizás, maybe, vivimos una historia we live in a story que no es la historia que Dios quiere para nosotros. that is not the story that God wants for us. Voy a ir a la Biblia I'm going to go to the Bible en Ezequiel 11:19. in Ezekiel 11:19. Y lo leeré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And I will read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. La Biblia The Bible está llena de muchas historias. is full of many stories. Historias Stories que tuvieron finales felices, that had a happy ending, pero también otras con finales duros. but many with a sad or bad ending. Y si hablamos de historia, And if we speak of story, podríamos comenzar con el Génesis, we can begin with Genesis, cuando Dios crea al hombre. when God creates man. La palabra dice The word says que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, that God created man at his image, y que del polvo de la tierra and from the dust from the ground, lo formó, he formed him. sopló aliento de vida. He blew a breath of life. Pero dice la palabra But the word says que Él creó un lugar that he created a place llamado Edén, named Eden, que significa which means un pequeño paraíso en la tierra. a small paradise on earth. Ahí Él planta al hombre There, the plan of man, y le da unas instrucciones. and he gives him instructions. Le vas a poner nombre a todos los animales You're going to put a name to every animal, de la tierra y los que vuelan. those on the those on earth and those that fly. Hasta ahí todo va bonito. Up to there, everything's good. Dios hace una gran creación. God makes a great creation. Pero dice la palabra But the word says, que vio que el hombre no era bueno estuviera solo. he said, the man shouldn't have been alone. Lo hace caer en un profundo sueño. So he makes him fall into a deep sleep. Abre su costado. He opens his rib. Saca una costilla y de ella crea a la mujer. He takes out the rib and he creates woman. Hasta ahí vamos bien. Up to there, we're good. Qué bonita la historia. What a beautiful story. Pero dice la palabra But then the word says que hubo un animal astuto conocido como la serpiente. that there was an animal that was known as the serpent. La historia iba bonita The story was nice hasta que ella apareció. until this animal came. Porque Dios en su creación Because God made a creation queríamos que viviéramos dentro de su presencia, and He wanted us to live inside of His presence, gozando de todo lo que Él nos regaló, de todo lo que Él construyó. enjoying everything that He gifted us and everything that He constructed. Pero como en toda historia hay un superhéroe, pero también hay un villano. But like in every story, there's a superhero and there's a villain. Y ahí la historia del ser humano comenzó a cambiar. And there, the story of human being began to change. Y comenzamos a vivir con pecado. And we began to live in sin. La historia cambió. The story has changed. Ahora, Now, ustedes tienen una historia de comienzo, you have the beginning of a story, como la tuvo Adán.
the same way Adam had it. Lo primero que tenemos que reconocer es que Dios te conoce desde antes que tú vinieras a esta tierra. The first thing you have to realize is that God knows you from before you came to this earth. Que desde el vientre de tu madre ya Dios te había conocido y ya te había dado un propósito. That since the womb of your mother, God had already known you and He had already given you a purpose. Tú habías venido a esta tierra con un propósito en Dios. You had come to this earth with a purpose in God. Ahora la pregunta sería, Now the question would be, ¿mi historia estará contando el propósito? is my story telling the purpose? Ahí en la escritura en Ezequiel There in scripture in Ezekiel, podemos ver we can see el pueblo de Israel por muchas veces se apartó de Dios. the people of Israel for many years or for many times, Endureció su corazón. they have departed from the Lord. Their hearts were made of stone. Cayó en idolatría. They worshipped idols. Pero dice la palabra But the word says que Dios levanta un profeta conocido como Ezequiel that God rose up a prophet y le dice, and told them, recoge los israelitas que yo dispersé, take the Israelites que that I los have saqué sent de away. Israel, Take the Israelites that I have taken out of Israel y dile que yo vuelvo a traer a su tierra and tell them I'm going to bring them back to their ground, y que yo les prometo and that I promised them darle un corazón nuevo to give them a new heart y un espíritu nuevo. and a new spirit. Eso Dios promete para ti. That's what God promises you. Hoy estamos hablando sobre reescribir una historia, Today we're speaking about rewriting a story, pero el problema está but the problem is que muchos de nosotros cargamos una historia que no es la que Dios quería para nosotros. that many of us carry a story that God didn't want for us. Que como el pueblo de Israel se apartó en un momento dado, That the same way that the people of Israel departed también from the nosotros Lord, nos hemos apartado muchas veces. we have also departed from the Lord. Hemos endurecido nuestro corazón. Our hearts have gone hard. Pero, ¿qué mejor ejemplo But what a better example que yo contarle mi historia? than for me to tell you my story. Y mi historia yo la titulé And my story, I titled it, Historia de un corazón de piedra. Story of a Heart of Stone. Yo tuve un comienzo. I had a beginning. Dios escogió mis padres, God chose my parents. me traen a la tierra. They bring me to earth. Pero a medida que crecía junto a ellos, But whilst I grew with them, yo no vivía una historia correcta. I didn't live the correct story. Porque viví una historia donde había mucho maltrato, Because I lived a story where there was a lot of abuse con un padre alcohólico. with an alcoholic father. Mi padre y mi madre lo único que llegaron fue como a cuarto y tercer grado, My father and my mother only achieved 3rd and 4th grade, donde mi crecer where my growth fue solamente viendo violencia, was only seeing violence, viendo maltrato. seeing abuse. Esa era la historia que Satanás empezó a hacer en mi vida, That was the story that Satan had brought into my life, donde cuando ya tenía cierta edad, where I was already at an age, ya de joven, as a young man, llegué a odiar a mi padre I started hating my father con todo mi corazón. with my entire heart. Porque lo único que podía recibir de mi casa, mi familia, Because the only thing that I could receive from my family simplemente era una historia de dolor was simply a story of y de pain sufrimiento. and of suffering. Porque esa es la historia en la que yo crecí. Because that's the story that I grew up in. Con los años, With years, mi papá my father muere. dies, Ni una lágrima derramé por mis ojos. and not even one tear came out of my eye. Porque el rencor y el odio que había en mi corazón Because the grudge that I had in my heart no me permitía amarla. didn't let me love him. Tuve 3 matrimonios, I had 3 marriages, donde en los 3 reflejé mi historia. where in the 3 I reflected my own story. Porque si algo tienen que tener claro, Because if there's something that you have to be clear es que la about, historia que les cuenta a sus padres is that the story that your father shows you, es la historia que ustedes van a contar de adulto. it is the story that you're going to have when you're an adult. Porque es lo único que han aprendido. Because it's the only thing you've learned. Para mí el amor For me, love significaba maltrato. meant abuse.
Porque esa es la historia que yo viví. because that's the story I lived. Cuando Dios le place ponerme esa mujer en el camino, When God puts this beautiful woman in my way, ahí donde ustedes la ven, there where you see her, donde hoy quizás sonríe, where you see where she smiles, donde la ven feliz, where you see her happy, sufrió los peores maltratos she suffered the worst abuse que cualquier hombre le pudo haber dado. that any man could have given her. Donde Where yo la podía insultar, I could insult her, maltratar, I could abuse her, tirarla contra el suelo, I can throw her to the ground, decirle púdrete, I can say rot, muérete, die, ojalá y te vuelvas loca, I hope you go crazy, para llevarte a un manicomio so I can take you to an y asylum dejarte ahí. and I can leave you there. Pero esa es la historia que me contaron. But that's the story that I was told. Esa es la historia que yo viví. That's the story I lived. Muchas veces ella me decía, ¿por qué tú eres así? Many times she would ask me, why are you like this? Es que mi corazón es de piedra. And my heart is made of stone. ¿Cómo yo podía amarla How could I love her si en mi historia no existía el amor? if in my story love didn't exist? No conocía el real amor. I didn't know real love. Y quizás muchos de ustedes quizás no tienen la misma historia. And maybe many of you don't have the same story. Quizás tienen historias de depresión, Maybe you have stories of depression, historias de drogas, drogadicción, stories of drug addiction, historias de alcoholismo. stories of alcoholism. Pero en fin, todas ellas te llevan a tener un corazón de piedra. But at the end, all these stories bring you to a heart of stone. Esa es la historia That is a story que yo vi. that I lived. Identifica cuál es tu historia. Identify what it is your story. Hoy Dios viene a dejarte saber Today I came to let you know en la historia que tú estás viviendo, that the story where you are living, pero la historia que Dios quiere para ti. but it's the story that God wants for you. Cuando hablamos de reescribir una historia, When we speak about rewriting our story, es borrar algo que está escrito it's erasing something that has already been written y escribirlo de otra perspectiva. and writing it from another perspective. Ahí Dios le promete a su pueblo There, God promises His people que Él va a quitar su corazón de piedra that He will take their heart of stone y les dará un corazón de carne. and He will give them a heart of flesh. Él promete cambiar tu corazón He promises to change your y heart darte un corazón nuevo. and give you a new one. Él no dice que lo va a restaurar. He doesn't say that He's going to restore it. Él dice que lo va a arrancar He says He will take y it te va a out dar uno nuevo. and He will give you a new one. O sea que Él te está diciendo en esta hora So He's telling you today que Él va a sacar esa historia pasada that He will take out that y va a past traer a tu vida story una historia nueva. and He will give you a new one. Pero con una diferencia, But with one difference, que en esta historia, that in this story, quien la va a contar, who will tell the quien story, la va a escribir who will write the story, y la va a terminar, and the one who will finish it es Él. is Him. Yo solamente tengo 11 años que me convertí, I only have 11 years since I've converted, que llegué a los pies de Cristo. since I've gone to the feet of En Christ. los momentos más duros matrimoniales, In the worst marriage moments, donde ya mi esposa se intentó quitar la vida 3 veces, where my wife had already tried to take her life 3 times, Dios comienza a llamarme. God begins to call me. Dios comienza a llamar mi casa. God begins to call my home. Por 8 meses le huí, For 8 months, I didn't pay attention porque no entendía quién era Dios. because I didn't understand who God was. No conocía a Dios, I didn't know God porque no se me inculcó, no se me enseñó because nobody taught me a conocerlo to know Him directamente. directly. En un momento dado, In one moment, la tercera ocasión donde ella se intenta quitar la vida, the third time where she tries to take her life, era de madrugada. it was in the morning. Yo toco al lado de mi cama. Cuando no la siento, I touched the side of my bed, and when I don't feel her, sé que algo está pasando. I knew something was wrong. Cuando salgo corriendo hacia la cocina, So when I go running towards the kitchen, ella tiene un cuchillo she has a knife. a punto de darse una puñalada. She was right about to stab herself. Cuando ella hace el gesto de apuñalarse,
when she makes the gesture of about to stab herself, yo detengo el cuchillo con mis manos, I stop the knife with my hand. la acuesto en su cama, I lay her down in her bed. la tranquilizo I relax her. y por primera vez And for the first time, salgo llorando a mi sala I leave crying to my living room. y le digo al Señor, And I tell the Lord, si tú insistes, if you exist, necesito que hables a mi vida, I need you to speak to my life. necesito que vengas a mí, I need you to come to me porque ya yo no puedo más. because I cannot anymore. Ahí fue cuando Dios comenzó a quebrantar mi corazón. That's when God began to break my heart. Porque si algo es bueno haciendo Dios, Because if there's something good about God, es quebrantar tu corazón. is that He changes your heart. Para demostrarte To show you que con tus fuerzas that with your strength, no vas a poder cambiar. you will not be Que able con to tus change. fuerzas That with your strength, nada va a suceder. nothing will happen. Que con tus fuerzas, That with your strength, por más que intentes, as much as you try, no vas a lograr absolutamente nada. you will not get anywhere. Simplemente Simply porque Él no está aquí, because He's not here en tu corazón. in your heart. Cuando Él habla de cara a un corazón nuevo, When He speaks about giving you a new heart, ¿sí? Claramente te está diciendo clearly He is telling you que en ese corazón nuevo that in that new heart, Él va a habitar. He will stay. Decido ir a una iglesia I decide to go to a church con mi esposo. with my wife. Y para contar la historia corta, porque es muy larga, And long story short, pasaron cosas sorprendentes. many surprising things happened. Yo no entendía dónde yo estaba metido. I didn't understand where I was. Y le soy sincero, And I'm going to be sincere. tuve mucho miedo dentro de la iglesia. I was very scared inside the church Porque no estaba acostumbrado a los gritos, a los brincos. because I wasn't used to the shouts and the praise, O que un hombre gritara palabra de parte de Dios. or for a man to yell the word of God. Y yo le decía al Señor, And I would tell the Lord, si realmente tú estás aquí, if you are truly here, simplemente dile algo que yo solamente sepa. simply just say something that only I know. Él llama, el pastor llama a mi esposa, The pastor calls my wife. la pasa al frente, He brings her to the front. le habla de parte de Dios He speaks to her from part of y mi God. esposa cae al suelo. And my wife falls to the floor. Ahí más tuve miedo, There, I was scared even more porque yo decía, ¿por qué ella está en el suelo? because I would say, why is she on the floor? ¿Por qué todos están en el suelo? Why is everybody on the floor? Yo pensaba que eso era un teatro I thought this was a theater y que lo estaban haciendo para manipular, and that they were doing it to manipulate porque ese era mi pensar, because that was my way of thinking porque no conocía a Jesús. because I didn't know Jesus. El pastor da la orden de que ella se ponga de pie. The pastor tells her to get on her feet Y vuelvo y le repito al Señor, and I go and repeat to the si tú Lord, estás aquí, if you are here, para yo saber que eres tú, for me to know that it is you, necesito que solamente digas algo que sepa yo. I need you to say something that only I know. Y él le dice a mi esposa, And he tells my wife con lágrimas en sus ojos, with tears in her eyes, ahora te hablo de parte de Dios. now I talk to you from behalf Quiero of que me God. perdones I want you to forgive me por permitir for allowing que te violaran a los 9 años. for somebody to violate you at 9 years old, Que abusaran y quitaran tu niñez. that they would abuse you and take away your childhood. Eso solamente lo sabía yo. I only knew that. En ese momento levanté mis manos In that moment, I raised my hands y le dije al Señor, and I told the Lord, haz conmigo lo que tú quieras. do what you want with me. Ya no dudo más de que tú insistes. I don't doubt anymore that you exist. Pero todavía mi corazón estaba de piedra, But my heart was still made of stone porque tenía que pasar por un proceso de transformación. because I had to go through a process of transformation. 2 puntos, 2 points los cuales Dios utilizó which God used para transformar mi corazón. to transform my heart. Número 1, Number 1 un día estoy leyendo la Biblia was reading the Bible, y el Señor me muestra
And the Lord shows me todos los momentos que maltraté a mi esposa, all of the moments in which I abused my wife, todos los momentos que la maldije, the moments where I cursed her, todos los momentos que la tiré contra el suelo, the moments where I threw her to the floor, todas las veces que la humillé, the times that I humiliated her, todas las veces que la lastimé. the times that I hurt her. En ese momento And in that moment, salgo corriendo hacia mi esposa, I go running to my wife. la abrazo llorando I hug her crying y le digo perdóname, and I say, I'm sorry. porque ahora entiendo por qué padeces de ataques de pánico. Forgive me because I didn't understand why you had panic attacks. Ahora entiendo por qué te quisiste quitar la vida. Now I understand why you wanted to take away your life. Simplemente porque yo te maldije, Simply because I cursed you. porque yo te dije que te murieras, Because I told you to porque die. yo declaré sobre ti que te volvieras loca, Because I declared over you to be crazy. porque yo no sabía que la palabra nos enseña Because I didn't know that the word shows que como mismo podemos bendecir con nuestros labios, también podemos maldecir. that the same way that we can bless with our tongue, we can curse. Y como hombres de Dios tenemos que tener cuidado cómo hablamos, As men of God, we have to be careful with the way we speak, cómo nos expresamos, how we express ourselves. porque la palabra que sale de tu boca Because the words that come out of your mouth tiene poder, have power. poder para destruir, Power to destroy, pero también tiene poder para restaurar. but it also has power to restore. Cuando yo la abrazo When I hugged her y le digo perdóname, and I say, forgive me, ella me perdona. she forgives me. Y sentí And I felt que el demonio de ira that the demon of a wound que había en mí that I had in me sale de mi cuerpo. just leaves my body. Y en ese momento And in that moment, comencé a ser una persona I began to be a person totalmente diferente. completely different. Comencé a sentir, I began to feel, porque cuando tú tienes corazón de piedra, because when you have a heart of stone, tú no sientes. you don't feel. Tú lastimas y no sientes. You hurt and you don't feel. Tú maltratas y no sientes. You mistreat and you don't feel. Puede pasar cualquier cosa a tu alrededor Anything can happen around you y no vas a sentir nada, and you won't feel anything. porque simplemente estás vacío. Because simply you are just empty. Porque simplemente Because simply tus emociones your emotions están controladas are controlled por alguien llamado Satanás. by someone whose name is Satan. Alguien que desde el huerto del Edén Someone that from the Garden of Eden vino a tratar de cambiar la historia came and tried to change your story que Dios quiere para ti. that God wants for you. Porque si algo yo estoy seguro Because if there's something I am sure about, es que muchos de nosotros is that many of us y los que están afuera and many of those who are outside viven una historia live a story que no les corresponde. that does not correspond to them. Segundo punto, My second point, el cual Dios utilizó para cambiar mi corazón. which God used to change my heart. Un día estoy orando, One day I'm praying, leyendo la palabra, reading the word, y me encuentro este mandamiento and I find this que decía: saying that said, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. this commandment that says, honor your mother and your father so that your days shall last longer. Me comencé a sentir horrible I began to feel horrible porque yo odiaba a mi papá. because I hated my father. Y yo le decía al Señor, pero ¿y ahora? And I would tell the Lord, but now, O sea que yo tengo muchos años menos de vida. I mean, I have so many years less of life. Significa que quizás me quedaran como 10 años nada más. That means so maybe I only have 10 more years of life. Por tanto que odiaba a mi papá. For how long I have hated my father. Y le gritaba al Señor llorando: And I would scream to the Lord, crying, ¿por qué no me diste un padre normal? why didn't you give me a normal ¿Por qué no father? me diste un padre que me amara? Why didn't you give me a father that loved me? Y él me contestó: And he answered me, yo permití que tú tuvieras un padre como él I allowed you to have a father like him para que hoy tú no fueras como él. so that you wouldn't be like him. Y yo le gritaba. And I would yell. Nunca le pude decir que lo amo. I could never say I loved him. Nunca lo abracé. I never embraced him. No tuve la oportunidad de que me perdonara. I didn't have the opportunity for him to forgive me.
No tuve la oportunidad de pedirle perdón. I didn't have the opportunity to ask for forgiveness. No tuve esa oportunidad. I didn't have that opportunity. Y le gritaba al Señor, ¿por qué Él nunca me amó? And I would yell to the Lord, why didn't He ever love Y me? Él me contestó, And He responded, porque Él no te pudo dar algo He said, because He couldn't give you que something nunca recibió. that He had never received. Simplemente, Simply, esa fue la historia que le contaron a Él. that was the story that He had been told. Y esa fue la historia que Él me contó a mí. And that was the story He told me. Qué duro. Y si nos vamos más allá, And if we go further, eso fue generacional. that was generational. Porque eso pasó de generación en generación. Because that went from generation to generation. Porque esa fue la historia que el enemigo escribió en mi generación. Because that was the story that Satan wrote in my generation. Hasta el día Until the day que yo le permití entrar. that I allowed him to come in. Muchos de nosotros Many of us tenemos corazón de piedra have hearts of stone por falta de perdón. because of lack of forgiveness. Para poder servirle a Dios, To be able to serve the Lord, nuestro corazón tiene que estar puro. our hearts have to be pure. No puede haber falta de perdón. Lack of forgiveness cannot be. Pero lo más interesante But the most interesting part es que para tú sanar totalmente is that for you to completely heal y llegar a tener un corazón de carne, and to get a heart of flesh, Dios te lleva God takes you a tus creadores, to your creators, a tu padre y a tu madre. to your mother and your father. No sé qué historia tuvieron ustedes con sus padres. I don't know what story you had with your parents. Quizás Maybe hoy ustedes cuentan esa historia, la historia de sus padres. today you tell that story, the story of your parents. Quizás muchos de ustedes arrastran la historia de sus padres. Maybe many of you drag the story of your parents. Pero hoy Dios viene a este lugar But today God comes to this a place reescribir tu historia. to rewrite your story. Y que lo que pasó antes de aquí, And that what happened before here, ya Dios lo borró. God has already erased it. Y hoy Dios lo va a comenzar a reescribir. And today God is going to rewrite it. Hoy Dios comenzará a darte un corazón nuevo. Today God gives you a new heart. Hoy Dios borrará esa historia de tu vida. Today the Lord erases that story from your life. Pero esa historia no va a desaparecer, But that story will not disappear. sino que va a ser un testimonio. But it shall be a testimony. Un testimonio A testimony de cambio of change. para que usted lo cuente, So you may tell it. para que usted abra la boca, So you may open your para que mouth. usted le diga al mundo So you may tell the que la world historia que escribió Satanás that the story that no es la Satan historia wrote que Dios quería para mí, is not the story that God porque la wanted for historia you. que Dios quiere para mí Because the story es God que yo wants soy for un me hombre is that I am a man, real sacerdocio, a high priest, pueblo adquirido por Dios. a people chosen by God. Usted fue creado para reinar, You were created to reign, para transformar su casa, to transform your porque home. si a alguien le corresponde Because if it corresponds to something, el que su hogar esté alineado a la voluntad de Dios, if it corresponds to somebody es a usted como sacerdote. that their home it corresponds with the Lord, is that you are a high priest. No le corresponde a su esposa, It is not your wife's. It's not your wife's job. le corresponde a usted. It corresponds to you. Porque si algo estamos viviendo en estos tiempos, Because if there's something that we're living in these moments, es que Dios está utilizando a las mujeres is that God is using women porque los hombres han abandonado su posición. because the men have abandoned their position. Porque desde el huerto del Edén, Because from the Garden of Eden, el enemigo ha intentado quitarte the enemy has tried to take you, tu sacerdocio. has to try to take away your high priesthood. Dice la palabra que Eva pecó, The word says that Eve sinned, que comió del fruto, that she ate from the fruit, pero que le dio a comer a Adán. but that she gave it to Adam for to eat. ¿Quién de los dos pecó primero? Which of them two sinned first? ¿Quién fue el que pecó? ¿Quién fue de los dos? ¿Quién pecó? ¿Era Eva o Adán? Who sinned first, Adam or Eve? ¿Quién fue el primero que pecó? Who sinned first? Fue Adán. It was Adam. Porque a quien Dios le dio la autoridad Because who God y gave le dio authority instrucciones to and who God gave instruction to fue Adán, no fue a Eva. was Adam, not Eve. Él tenía que cuidar el huerto. He had to take care of the garden. Y dice la palabra que ella le dio de comer.
And the word says that Eve gave him to eat. O sea que él estaba presente cuando ella comió del fruto. So he was present when she was eating from the fruit. Su deber So instead he should have stopped her. porque Dios le dijo no coman de ese fruto. Because God said, do not eat from that fruit. Desde ese momento From that moment, el hombre perdió su identidad. the man lost his identity. Pero hoy Dios viene But today God comes a darte una identidad nueva, to give you a new identity, a transformar tu corazón, to transform your heart, a convertirte en un hombre de verdad. to make you a real man. Porque un hombre no es aquel que grita, maltrata. Because a real man is not one who screams or abuses. Un hombre A man es el que se atreve a pararse is the one who dares to stand up en la brecha por su hogar in the fence of their home y dejar and to leave que Dios reescriba and to leave it all up to God la historia de su vida, to rewrite the story of your la life, historia de su casa. the story of your house. ¿Y tú sabes por qué Dios quiere reescribir tu vida? And you know why God wants to rewrite your story? Y esto no estaba en el libreto. And this wasn't in my script. Jimari, ven aquí. Daughter, come here. ¿Quién soy yo para ti? Who am I to you? My best friend. Mi primer amor como papá. And my first love as a father. El mejor papá. Who am I to you? And she responds, the best father. Mi mejor ejemplo. My best example. ¿Vieron? You saw? Esa es la historia That is the story que yo le conté. that I told her. Porque el que tú estés aquí Because if you are here y que Dios esté reescribiendo tu historia and God is rewriting your story, es para que tu historia nueva it is so that your new story, la puedas delegar so you may delegate it a tu generación. to your generation. Que tus hijos cuenten, That your children que tell, tus nietos cuenten that your grandchildren tell, y hablen maravillas and speak marvelously de ti, of you, de lo que Dios hizo contigo, of what God did with you, de lo que Dios escribió en ti, of what God wrote in you, para de que tu generación en adelante so that your generation and on no vuelvan a vivir más would not live more una historia a story que no les corresponde. that does not correspond to them. Jesús llegó, Jesus came. Juan 3:16 dice John 3:16 says que de tal manera amó Dios al mundo that the same way the Lord loved the world, que envió a su Hijo unigénito that he sent his only son, para que todo el que en él crea so that everyone who believes in him no muera, shall not die, sino que tenga vida eterna. but shall have eternal life. La diferencia The difference del antiguo pacto of the Old Testament es que hubo un Adán y un Eva is that there was an Adam and an Eve que vivieron en un Edén, that lived in the Eden, que pecaron. that they sinned. Dios los saca del Edén, God takes them out, los saca de su presencia. takes them out of his presence. Perdieron la conexión con papá. They lost the connection with their father. Y de ahí en adelante todas las historias And from there on forward, all of the stories hablan de que Dios escogió a uno, speak of how God a un chose profeta, one prophet para llevar palabra a su pueblo, to take word to his people, palabra de corrección, word of correction, palabra de cambio. word of change. Pero aún así, But even like that, el pueblo de Dios the people of God seguía en las mismas, just kept doing the same thing. seguían viviendo la misma historia. They kept living the same story. La presencia de Dios habitaba dentro de un templo, The presence of the Lord lived inside a temple. pero al Jesús morir en la cruz, But Jesus dying on the cross dar su vida por amor a ti y a mí, to give his life out of love for me and you, nos garantizó that guarantees us que ya la presencia no iba a estar dentro de un templo, that the presence is not only in a no iba a estar temple, dentro de 4 paredes, nor will it be inside 4 walls, sino que iba a estar dentro de tu corazón. but it will be inside of you, El corazón nuevo que hoy Él te da. inside the new heart that God gives you. Porque Dios sabía Because God knew
que mientras Él enviara a alguien, that while He sent somebody, no iba a haber cambio, there wouldn't be no change. sino que necesitaba Él mismo But He Himself entrar needed to go in, al libreto to go get into the script, para poder desde adentro to be able from inside reconstruir una historia nueva. reconstruct a new story. Somos portadores de su presencia. We are believers of His presence. Somos portadores de su presencia. We carry His presence. Llévese en esto hoy. Take this today. Analicen su historia Analyze it. Analyze your story. y dígase a sí mismo: And tell yourself, esta es la historia que Dios quiere para mí. is this the story that God wants for me? Y si no es la historia que Dios quiere para ti, And if it's not the story that God wants for you, hoy es el día today is the day en que tienes que abrir tu corazón in which you have to open your heart y dejar que Él comience a vivir ahí and let Him to live there y comience a reescribir una historia and to begin writing a story, nueva. a new one. Pero como Él, But like Him, siendo el principal escritor. but Him being the principal writer. Dios los bendiga. God bless you.